circular uniformemente variado, debemos considerar lo siguiente. Primero, el movimiento circular uniformemente variado, al igual que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, se da en dos condiciones. Primero, la velocidad ya no es constante. ¿Cuál de las velocidades? Fundamentalmente la velocidad angular. Habíamos indicado que la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad lineal depende de un elemento muy importante que le va a dar el radio de acción a esta condición. Entonces, la velocidad angular es la que va a cambiar, va a variar, aumentar progresivamente conforme pasa un determinado tiempo. Y esto provoca que esta velocidad angular sea mayor. Habíamos indicado que la velocidad angular en un movimiento circular propiamente dicho se va a reflejar a condiciones de desplazamiento angular. Si este fuera, pues vamos a hacerlo. Si este fuera el movimiento circular, yo tengo un radio de acción y va a ser un movimiento constante, ¿no? Estoy en esa curva, son 360 para cada curva, obligo para cada giro completo, y en función a esto nosotros vamos a desarrollar cuántas vueltas tendrá, qué vueltas, en qué tiempo y demás. En función a esto, no olvidemos que las particularidades de este elemento están enfocadas en ciertas variables. Entonces acá, desde el punto central hasta la parte periférica, habíamos dicho, tenemos nuestro radio de acción. Y este radio de acción va a determinar la condición de las velocidades y demás. El desplazamiento angular también es fundamental por el hecho que nos va a denotar el ángulo de barrido o el ángulo de giro que vamos a tener en un determinado tiempo. Si fuera este elemento, entonces va a haber un desplazamiento angular que es un ángulo, valga la redundancia, y acá en esta parte periférica vamos a tener el desplazamiento lineal. Este desplazamiento lineal depende de este desplazamiento angular. Uno es en radianes, ¿no? O que puedo transformarlo a grados también, y el otro es en metros. ¿Qué más? En función de esto, entonces vamos a determinar nuestra velocidad angular. Habíamos dicho, la velocidad angular es la rapidez con la cual va a girar y va a recorrer determinados radianes o vueltas en un determinado tiempo. Eso no depende de nada más que el desplazamiento angular. En cambio, la velocidad tangencial, como su nombre lo indica, está en el punto tangente. Y esta depende directamente del radio. Esta velocidad tangencial está en unidades de metros sobre segundo. Recordando, la velocidad angular estaba en radianes sobre segundo. Entonces, esta velocidad tangencial va a ser prácticamente el barrido que se va a desarrollar a través de las cantidades de vueltas que van a dar. Y cuán rápido va a ser en metros por cada segundo en esa condición. Para el movimiento circular uniformemente variado, nosotros vamos a tener una variación de este valor, un aumento o reducción del mismo. ¿Debido a qué? Puede ser debido a la acción del peso, por ejemplo, si es un movimiento circular completamente horizontal. Inclusive en un movimiento circular completamente vertical también existe esta condición. Y si fuera al contrario, pues un efecto, por ejemplo, de un aparato de lavadora, porque tiene un tambor circular, va a ser constante generalmente en el barrido. Pero cuando necesitamos, por ejemplo, enjuagar la ropa, necesitamos un mayor volumen de fuerza. Y en esa condición también podríamos tomar en cuenta estos elementos. Sin embargo, al existir un cambio de velocidad angular, que estamos acá, W angular, omega en realidad, va a existir una modificación no en el radio,
no en este valor, pero sí en la velocidad tangencial. La primera relación que hemos visto era la velocidad angular por el radio, nos da exactamente la velocidad tangencial. Entonces, al existir una variación también de velocidad tangencial, va a existir variación en el desplazamiento angular y el desplazamiento lineal simultáneamente, ¿no? Por lo tanto, nos va a generar nuevas variables. Primero, vamos a tener nuestra aceleración tangencial. La aceleración tangencial, obviamente que va a tener una dirección, por lo tanto es un vector. La aceleración tangencial va a estar enfocada igual en la parte periférica de este elemento, en la superficie, digámoslo, casi externa de este elemento. Por lo tanto, la aceleración va a acompañar la aceleración tangencial, la dirección de esta velocidad. Va a ir más o menos en esa consideración. Va a crecer, va a reducir, no sabemos dependiendo del caso, pero va a estar en esa condición también. Perpendicular o tangente a ese punto, ¿no? Esta velocidad tangencial, habíamos dicho, es un vector, tiene una dirección y está referida en el sistema internacional por la unidad de metros sobre segundo al cuadrado. Puede ser centímetros sobre segundo, cualquier unidad dentro de la condición métrica de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y el sentido coincide con la velocidad tangencial. Esta aumenta en el caso, por ejemplo, que la velocidad tangencial también aumentara en condición de determinados tiempos. Bueno, la aceleración angular. Para tomar en cuenta la aceleración tangencial, su símbolo va a ser AT. Sí o sí, por si acaso. La aceleración angular también va a tener un símbolo que va a ser ala. Entonces, la aceleración angular va a tener esa simbología, determinándose también una unidad de referencia. Si bien en la aceleración tangencial teníamos metros sobre segundo al cuadrado, en la aceleración angular en el sistema internacional va a ser radianes sobre segundo al cuadrado. La misma relación anterior en el movimiento circular uniforme. La aceleración angular es otro vector, también tiene una cierta dirección, ¿no?, que nos indica el aumento o disminución de la velocidad angular en una unidad determinada de tiempo. Vamos a representarlo mediante un vector perpendicular, habíamos dicho, al plano de rotación, y su sentido coincide con la velocidad angular. Entonces, en esta condición, por ejemplo, para la aceleración angular se va a tener que coincidir nuevamente con la velocidad angular, hablando de la dirección. La aceleración angular va a estar prácticamente perpendicular a este plano, porque va a ser la forma en la cual está girando y en qué condición va a recorrer determinado ángulo o vueltas por el tiempo que está empleando para la misma. Entonces, la dirección en esta consideración va a ser prácticamente perpendicular. En la forma de giro, hablando de vectores, mientras este movimiento es en el eje, digamos, X, la velocidad angular y la aceleración angular vendría a ser en el eje Y. Entonces, estaría en esa consideración de giro. En un plano es mucho más fácil poderse ubicar, pero acá vamos a tener la regla de la mano derecha para vectores. Esto en producto vectorial más que todo. Ambos son vectores, ambos tienen direcciones, pero en esta consideración, si queremos en la aplicación, podemos tomar en cuenta que va a asumir la misma dirección de la velocidad angular, su símbolo alfa, no olviden. No estamos utilizando otro símbolo. Tita es desplazamiento angular, por si acaso, antes de que ocurra alguna confusión. El signo positivo en el movimiento circular es cuando está acelerando, y el signo negativo es cuando está desacelerando. Hay una particularidad similar
a lo que hemos hecho en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos dos sistemas de ecuaciones simultáneos en este valor. Nos vamos a referir particularmente a las aceleraciones, ¿no? Fíjense, tenemos variables. Podríamos nombrar que determina cada variable y determinar en base a esto también cómo se van relacionando. Acá ya el conocimiento básico en este capítulo es fundamental. No podemos mezclar ni términos ni variables, ¿no? El primero, tenemos una condición tangencial, que es la parte lineal, y angular, su nombre lo indica, el ángulo de desplazamiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos nuestra aceleración. Y acá lo que tendremos que manejar es la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial va a determinarse en función al elemento. Entonces, si es que alguien quisiera, lo vamos a realizar. Acá AT vendría a ser aceleración tangencial. Y vamos a recordar en la aceleración tangencial, ¿qué unidad tenemos? A ver, me dicta. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Acá tengo esta variable, aceleración tangencial. Viene después el desplazamiento lineal, si quiero. Esta otra, S. Ya no es X, ya no es Y. Como estamos en el eje de un movimiento circular, S va a ser el desplazamiento lineal. Es S mayúscula también. El desplazamiento lineal está en metros. ¿Sí? Tengo ese desplazamiento lineal. ¿Alguna otra variable nueva en este caso? Todo lo demás conozco. Tal vez en la condición particular podremos volver a citar velocidad inicial y velocidad final. V sub 0 o V sub O es velocidad inicial. V sub F es velocidad final. Y acá asumíamos también dos signos en función de esta aceleración. Positivo cuando la velocidad tangencial aumenta y negativo cuando la velocidad tangencial reduce. Entonces acá adicionalmente podríamos colocar la velocidad inicial y la velocidad final. Velocidades le voy a poner. Estas velocidades son en la condición lineal o inicial y final. Le ponemos acá. Respectivamente. Y su unidad, como es tangencial, metros sobre segundo. Por el momento no tenemos nada más nuevo en esta condición. Acá en el otro esquema, ya para el aspecto angular, vamos a tener alguna variable, por ejemplo, alfa. Esta variable alfa no es una, sino aceleración angular. Acá ya no debemos mezclar las unidades. Su unidad es radianes sobre segundo al cuadrado. Alfa, entonces, ¿no? Estamos acá con alfa, 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 y en varios lugares se encuentra alfa. Algo nuevo adicional también es tita, ¿no? Eso ya tenemos por entendido en movimiento circular. Tita es desplazamiento angular. Este desplazamiento angular será determinante, sobre todo para identificar cuántas vueltas ha dado. No sabemos qué condiciones vaya a tener nuestros próximos ejercicios de relación. Y finalmente vemos ahí WO. En este caso el símbolo correcto es omega. Omega sub 0 y omega final. Ambos vienen a relacionar la velocidad angular inicial y final. Esto
En unidades, no olvidemos radianes sobre segundo. Entonces, aquí difiere todo. Puedo yo consultar o querer conocer, por ejemplo, la velocidad angular inicial y la velocidad lineal inicial. Entonces, si yo confundo los términos y confundo las unidades, va a estar todo mal. En la condición tangencial, para que se ubiquen mejor, podríamos considerar acá las unidades de referencia, metros sobre segundo, podríamos colocar, no hay problema. A ver. Aquí metros sobre segundo. Y aquí radianes sobre segundo. Listo. ¿Cómo vienen a identificarse nuestras ecuaciones? Primero, la aceleración tangencial es velocidad final tangencial menos velocidad inicial tangencial dividida entre el tiempo. Bien, tendría que ser nuestra ecuación. La velocidad final tangencial es igual a la velocidad inicial más menos aceleración y el tiempo. Ecuación 2. Velocidad final al cuadrado tangencial, obviamente, es igual a la velocidad inicial más menos 2 veces aceleración por desplazamiento lineal. Ecuación número 3. Y el desplazamiento lineal, que en este caso es S, el desplazamiento lineal también tiene relación con la velocidad inicial y la velocidad final, ambas sumadas, divididas entre 2 por el tiempo que ocurre. Esta vendría a ser mi ecuación número 5. Me van a responder una pregunta que vamos a hacer en función a estas ecuaciones. Dentro de la aplicación, tanto del ámbito angular, todas estas unidades van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la aceleración angular tengo la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido entre el tiempo, me va a dar la aceleración, me va a dar la aceleración angular, la unidad de la aceleración angular vendría a ser radianes sobre segundo al cuadrado. Lo mismo acá, velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más menos aceleración por el tiempo. Aceleración angular, no olvidemos. Vendría a ser esta la ecuación 1, 2 y finalmente la ecuación 3. En esto le vamos a poner 1', 2' y 3'. Fíjense, en vez de aceleración es alfa, el símbolo. En vez de desplazamiento es tita, que es el desplazamiento angular. En la ecuación número 4' vamos a tener particularmente el desplazamiento angular igual a la velocidad inicial angular por el tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Y también acá el desplazamiento angular va a tener esta relación de velocidad angular final más velocidad angular inicial dividido entre 2 por el tiempo. Si observamos, se parecen bastante estas ecuaciones, prácticamente tienen el mismo orden, pero no la misma unidad. Entonces acá no podemos confundir por ningún tipo de condición. La pregunta, entre estas 5 ecuaciones, la 5 y la 5', ¿qué variable será común para todos? El tiempo, muy bien. El tiempo es constante para estos ejercicios. Si tengo el tiempo, tengo y puedo compartir entre ambos, ¿no? Ambas relaciones. El tiempo va a ser el mismo en la parte tangencial y en la parte angular. Una consideración a tomar en cuenta. ¿Qué más? A ver, ¿cuál será la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular? A ver si alguien recuerda de memoria. ¿De qué dependía tanto la velocidad tangencial para diferenciarse de la velocidad angular? ¿De qué depende esa variación de unidades? Del radio. El radio es fundamental acá, entonces, jóvenes. Antes de empezar a resolver, debemos tomar en cuenta, primero, que el tiempo es el mismo para ambos elementos y el radio es el determinante. Les decía al principio, ¿no?
El radio va a depender, si el radio es más grande, la velocidad tangencial también va a ser más grande. El radio está en metros. Entonces, la relación directa que existe, primero, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y lo mismo va a pasar en movimiento circular uniformemente variable. Teníamos la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, no hay dificultad hasta ahí. Pero si tuviéramos una de ellas y quisiéramos llegar de lineal o de tangencial a angular, la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular, que en este caso asumimos como alfa, por el radio. O viceversa, ¿no? Si yo quisiera aceleración angular, va a ser aceleración tangencial sobre el radio. Y verifico, fíjense, sus unidades. Acá lo voy a hacer con negro, con violeta si quiero. Acá la velocidad tangencial era metros sobre segundo. La aceleración angular es radianes sobre segundo por el radio, que es en metros, ¿no? Y acá se elimina automáticamente los muchos radianes y me queda metros sobre segundo. Vamos. Acá lo propio, aceleración tangencial es metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjense, aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado por el radio, que es en metros. Y nuevamente tenemos la eliminación automática de radianes y me queda metros sobre segundo al cuadrado. En el otro sentido, aceleración angular es radianes sobre segundo al cuadrado. Tengo aceleración tangencial, metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre radio, que es metros, y elimino metros y metros, y me queda ahí 1 sobre segundo al cuadrado, por ejemplo, segundo al cuadrado, que asumo que son radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa relación vamos a tener que tomarla en cuenta a partir de ahora en nuestras ecuaciones. Fundamental las unidades para poder identificar estas variables.